Hola, pues hoy quiero hablarte de cómo fue el parto de María. Bueno, en el último vídeo habíamos visto que Jesús ya había nacido en un pesebre, ¿no? Pero no sabemos cómo nació. Los protestantes creen que María dio a luz como una mujer normal y de hecho hay muchas películas hechas por protestantes donde María sale dando a luz pues como lo haría cualquier otra mujer con los dolores del parto, ¿no? Realmente en la Biblia no hay una cita exacta en la que se hable de cómo fue el parto de María. Sin embargo, Dios siempre habla y siempre nos cuenta las cosas aunque no sea de una manera explícita. A veces lo hace pues de una manera un poco oculta, ¿no? Yo creo que por eso Jesús repetía tanto eso de el que tenga oídos que oiga y el que tenga ojos que vea, ¿no? Porque Dios muestra las cosas, aunque no lo haga como nosotros esperamos que lo haga. Entonces, vamos a ver dónde se habla o qué dice la Biblia sobre cómo pudo ser el parto de María. Y para eso, pues nos tenemos que ir al principio de todo, al origen, ¿no? A cuando Dios crea la tierra y crea al hombre y a la mujer. Crea al hombre y a la mujer y los crea perfectos, los crea en el Edén y ellos tienen una relación directa con Dios hasta que pecan. El pecado original tuvo consecuencias para toda la humanidad porque todos nacemos con el pecado original, pero Dios les advierte de cuáles son esas consecuencias inmediatas que ha tenido su desobediencia. Vamos a leerlo en el Génesis. Génesis 3, 9, 15. A la mujer le dijo: multiplicaré los trabajos de tus preñeces, parirás con dolor los hijos, y buscarás con ardor a tu marido, que te dominará. Al hombre le dijo: por haber escuchado a tu mujer comiendo del árbol de que te prohibí comer, diciéndote no comas de él, por ti será maldita la tierra, con trabajo comerás de ella todo el tiempo de tu vida, te dará espinas y abrojos, y comerás de las hierbas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella has sido tomado, ya que polvo eres y al polvo volverás. La primera consecuencia del pecado original es el dolor y la muerte, y así se lo dice Dios a la mujer, haciéndole saber que parirá con dolor los hijos. Luego no estaba previsto que fuese así al principio. Y también vemos reflejado el dolor del trabajo, ¿no? Le dice al hombre: con trabajo comerás de ella por todo el tiempo de tu vida, y sabemos que trabajar cuesta, a veces es doloroso. Y añade: con el sudor de tu rostro comerás el pan. Luego, el dolor es una de las primeras consecuencias. La segunda es la muerte, que queda reflejada en esta expresión: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella has sido tomado, ya que polvo eres y al polvo volverás. Y cuando se refiere al polvo volverás, pues se está refiriendo a cuando el cuerpo, un cadáver, pues es enterrado, ¿no? Vuelve al polvo, vuelve a la tierra, vuelve a aquel elemento que Dios utilizó para crear al hombre inicialmente, ¿no? Entonces, estas son las dos primeras consecuencias. Otra consecuencia es la enfermedad, aunque no se utiliza la palabra enfermedad en esta cita, igual que tampoco se utiliza la palabra muerte, está implícitamente declarada, ¿no? Porque sabemos por experiencia propia que la enfermedad es causa de dolor y es causa de muerte. Mucha gente muere de una enfermedad y las enfermedades pues casi siempre vienen acompañadas de dolor. Entonces, aunque no esté la palabra enfermedad escrita explícitamente en esta cita, pues sí que está implícitamente recogida, porque la enfermedad es causa del dolor y de la muerte. Por lo tanto, las consecuencias iniciales del pecado original son el dolor, la enfermedad y la muerte. Ahora bien, habíamos visto que cuando María recibe la visita del ángel en el Evangelio de San Lucas, el ángel la llama llena de gracia, y habíamos visto que ese término lleno de gracia es una palabra que en los textos originales en griego es una única palabra que es un verbo, y que aquello significaba que María es la criatura que está permanentemente siendo llena de la gracia de Dios. Como la gracia se perdió con el pecado original y la única manera que tenemos de recuperarla los hombres es a través del bautismo, y sin embargo el ángel se refiere a ella como la llena de gracia,
Eso nos lleva a concluir que María nació sin el pecado original, porque ella está siendo permanentemente llena de la gracia de Dios. Luego, no hubo nada en ella que retirase la gracia de Dios, por lo tanto, no hubo pecado original. Y este es el tercer dogma mariano, el de la Inmaculada Concepción. Bueno, pues si María no tenía pecado original, entonces a María no se le puede aplicar lo que dice Dios en el Génesis, lo que le dice a la mujer: parirás tus hijos con dolor, porque esa es la consecuencia directa para la mujer que ha pecado y para todas las mujeres que nacemos con el pecado original. Pero una mujer que nace sin pecado original, una mujer que nace conforme a lo que tenía que haber sido la naturaleza humana desde el principio, antes del pecado, pues no está sujeta a los dolores del parto. Y por lo tanto, deberíamos pensar, y es muy acertado pensar, que María no sufrió esos dolores del parto y que el parto de María pues fue sin dolor y no fue como el parto del resto de las mujeres. Con respecto a la virginidad de María, ya habíamos visto que el profeta Isaías había dicho: el Señor mismo os dará por eso la señal. He aquí que la Virgen grávida da a luz y le llama Emmanuel, es decir, una virgen que está embarazada. Pero se refiere a ella como una virgen, y una virgen que da a luz, una virgen que da a luz. Decía San Agustín: si con el nacimiento de Jesús se hubiera corrompido la integridad de la madre, no habría nacido de una virgen, y por lo tanto toda la Iglesia profesaría falsamente que había nacido de una virgen. Es decir, cuando el profeta Isaías nos está diciendo que la Virgen dará a luz, es porque sigue siendo virgen aún después de dar a luz, no ha perdido su virginidad, sigue siendo virgen. Por eso decimos en la Iglesia Católica que María fue virgen antes, durante y después del parto, porque la palabra de Dios lo dice. Isaías llama a María, llama a la Virgen, la llama virgen aún después de haberse producido el alumbramiento. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 499, declara lo siguiente: la profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. La liturgia de la Iglesia celebra a María como Aipartenón, la siempre virgen. Esa es la declaración formal de la Iglesia, ¿no? Y se debe pues a las evidencias en la Sagrada Escritura que nos conducen a ver que efectivamente María fue siempre virgen. Por último, también nos encontramos con otro catecismo, el catecismo del padre Jerónimo Ripalda, que fue escrito en el año 1616 y que estaba escrito en fórmulas de pregunta-respuesta, ¿no? Y entonces, hablando sobre el nacimiento de Jesús, la pregunta era: ¿de qué manera se realizó? Y la respuesta era la siguiente: saliendo de las entrañas de la Virgen como el rayo de sol atraviesa el cristal, sin romperlo ni mancharlo. Y así ha sido la enseñanza de la Iglesia. Yo recuerdo a mi abuela que me habló de esto. Yo le recuerdo haber dicho esto, que yo no había oído nunca, porque yo este catecismo no lo estudié, ¿no? Que la Virgen María dio a luz y Jesús nació como un rayo de sol que atraviesa el cristal sin romperlo ni mancharlo. Bueno, pues tenemos otra cita bíblica. Esta también es en el Evangelio de San Lucas y vuelve a ser la cita en la que el ángel se le aparece a María y le dice que va a dar a luz, ¿no? Dice Lucas 1, 34, 38. Dijo María al ángel: ¿cómo podrá ser esto? Pues yo no conozco varón. El ángel le contestó y dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por eso el Hijo engendrado será santo, será llamado Hijo de Dios. E Isabel, tu parienta, también ha concebido un hijo en su vejez. Bueno, le habla de su prima, ¿no? ¿Cuál es la parte importante de esta lectura que hace referencia a cómo pudo ser el parto de María? Pues la clave está en entender la cultura judía y en entender esta escritura. Entre los judíos, el derramamiento de sangre era una impureza,
Por eso, cuando se enterraba un cadáver, pues luego los judíos tenían que hacer todo un protocolo de purificación, ¿no? Para limpiarse de haber tocado el cadáver. Y por eso también cuando la hemorroísa toca el manto de Jesús, sabiendo que si tocaba su manto iba a quedar curada, y Jesús se da la vuelta preguntando ¿quién me ha tocado?, ella se avergüenza y teme, ¿no? Teme decir que ha sido ella. ¿Por qué? Pues porque ella estaba en un estado de impureza, porque tenía hemorragias continuas, ¿no? Y eso para los judíos pues era un síntoma de impureza. Y cuando Jesús dice ¿quién me ha tocado?, pues ella se asusta, ¿no? ¿Qué dice aquí San Lucas? San Lucas nos dice que el ángel le dijo a María: por eso el Hijo engendrado será santo. Y esto se puede interpretar de la siguiente manera: puesto que el derramamiento de sangre era una impureza, el decir que el Hijo engendrado será santo sería equivalente a decir que el Hijo engendrado nacerá santamente, es decir, nacerá sin derramamiento de sangre. Y esto es lo que conduce a la Iglesia a decir que María es siempre virgen y a decir, como decía el padre Jerónimo Ripalda, que el nacimiento de Jesús fue como un rayo de luz que atraviesa el cristal sin romperlo ni mancharlo, ¿no? Un rayo de sol que atraviesa el cristal sin romperlo ni mancharlo. ¿Por qué? Pues porque no hubo derramamiento de sangre. Bueno, el propósito de todos estos vídeos es dar a conocer a María a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios. Pero en este caso en concreto voy a hacer una excepción y voy a utilizar también un texto de una revelación privada. Las revelaciones privadas, por supuesto, no son dogma de fe, puedes creer en lo que dice esa persona o no. En este caso, me voy a hacer eco de una revelación privada dada por Ana Catalina Emmerich. Ana Catalina de Emmerich fue una beata que vivió entre 1774 y 1824 y que recibió innumerables visiones sobre la vida de Jesús, incluido su nacimiento, y también recibió los estigmas. Y esta mujer es beata porque fue beatificada por Juan Pablo II en el año 2004. Y ese es el motivo también por el que me hago eco, ¿no? No son unas revelaciones privadas que no tengan ningún tipo de revisión por parte de la Iglesia. Bueno, pues lo que ve Ana Catalina de Emmerich con respecto al nacimiento de Jesús es lo que te voy a leer a continuación. Dice así: el esplendor que irradiaba a la Santísima Virgen se hacía cada vez más brillante, tanto que anulaba la luz de las lámparas encendidas por José. La Virgen, arrodillada sobre su estera, miraba hacia el este. Una amplia túnica blanca sin ataduras caía en grandes pliegues alrededor de su cuerpo. En la hora 12ª fue embelesada por el éxtasis de la oración. Mantuvo las manos cruzadas sobre el pecho. Entonces vi su cuerpo levantarse del suelo. Mientras tanto, la cueva se iluminaba más y más, hasta que la Santísima Virgen quedó envuelta entera con todas las cosas en un esplendor de infinita magnificencia. Esta escena irradió tanta gracia divina que no puedo describirla. Vi a Santa María absorta en el rapto por algún tiempo. Luego la vi cubrir cuidadosamente con un paño una pequeña figura que salía del esplendor radiante sin tocarla ni levantarla. Al rato vi moverse al niño Jesús y lo escuché llorar. Me pareció entonces que María Santísima, siempre Virgen, volviendo en sí, levantó al niño y lo envolvió en el paño con que lo había cubierto. Levantándolo de la estera, lo abrazó contra su pecho. Sentada, la Virgen se envolvió con el niño en el velo y con su leche sagrada alimentó al Redentor. Vi un denso grupo de figuras angélicas en apariencia humana arrodillarse en el suelo y adorar al divino infante. Eran 6 coros angelicales dentro de un halo de luz brillante y deslumbrante. Aproximadamente 1 hora después de dar a luz, María llamó a José, quien todavía estaba absorto en la oración. Lo vi acercarse y extenderse humildemente, mientras miraba con alegría y devoción al divino niño. Solo cuando la Santa Consorte le repitió que guardara en su corazón el don del Altísimo con plena gratitud, tomó al niño en sus brazos y alabó al Señor con lágrimas de alegría. La Virgen entonces envolvió al niño en pañales. Vi que primero lo cubrió con un paño rojo,
Luego lo envolvió con uno blanco hasta las axilas, mientras envolvía su cabeza con otro. Nuestra Señora solo tenía 4 pañales con ella. Entonces vi a María y a José sentados en el suelo. No hablaban, pero parecían absortos en la meditación. Bello y radiante, vi al santo recién nacido envuelto en pañales tendido sobre la estera, mientras María lo contemplaba. Ante esa vista exclamé: «Este cuerpecito es la salvación de todo el universo». Poco después, la santa pareja colocó al divino infante en el pesebre, que había sido llenado de ramitas y finas hierbas, y pusieron una manta sobre su cuerpecito. Después de colocar al niño en esta cuna, que era más baja que el lugar donde nació, la santa pareja lloró de alegría y cantó alabanzas al Señor. José colocó la cama y la silla de la Santísima Virgen cerca del pesebre. Vi a Santa María antes y después de dar a luz, siempre velada y vestida de blanco. En los primeros días, inmediatamente después del evento, estaba sentada o arrodillada, dormía de lado y nunca la vi enferma ni cansada. Cuando alguien venía a visitarla, se velaba aún más cuidadosamente y se ponía de pie sobre el lugar donde había tenido lugar el santo nacimiento. Bueno, pues esta es la visión que tuvo Ana Catalina de Emmerich, una visión muy bonita en la que, como vemos, todo es sobrenatural, porque Dios no está sujeto a las leyes de la física. Las leyes de la física están sujetas a Dios y Dios no podía nacer como el hijo de cualquier otra mujer. Dios es santo y su madre es santa y por lo tanto su nacimiento tenía que ser santo también. Y aunque en la Biblia no se narre todo este relato que hemos escuchado de la beata Ana Catalina de Emmerich, pues este relato nos hace entender un poquito mejor la virginidad de María, el santo nacimiento de Jesús y cómo Dios hace las cosas de una manera divina. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Ahora y en mi última agonía, sé mi amparo y protección. Amén.